buenas tardes nuevamente, estimadas maestras. El día de hoy estamos llevando a cabo el taller número 2. Para el día de hoy tenemos la evaluación por competencias, que su contenido son la selección de competencias y necesidades de aprendizaje. Y vamos a hacer la elaboración del listado de competencias de la evaluación a la etapa diagnóstica. Ese es nuestro producto del día de hoy. La ponencia está a cargo de la licenciada Evelina Yo, a quien le voy a dar pase para que pueda dar inicio al taller de hoy día. ¿Cómo estás, Kelly? Buenas tardes nuevamente. Igual a todas las colegas que el día de hoy están compartiendo con nosotros nuevamente este taller. Y realmente para trabajar el día de hoy, un aspecto medular en el proceso de la evaluación diagnóstica. Quizás uno de los más importantes, puesto que de aquí en adelante empieza el proceso de construcción y de elaboración. ¿Sí? La idea, como les comentábamos el día de ayer, era acompañarlas a construir, ¿verdad? Y para poder construir es necesario tener claro los conceptos, sobre todo de los elementos del currículo que se van a articular para que nos permitan organizar el trabajo de todo el año y por ende poder lograr mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. Así que vamos a empezar el día de hoy compartiendo nuestra diapositiva. A ver. Ya está. Bien, chicas. A ver. El tema puntual del día de hoy es poder hacer esta selección de competencias que obviamente se convertirán en nuestras necesidades de aprendizaje. Sé que esto a veces causa, digamos, algún tipo de confusión, porque leemos en muchos textos, incluso cuando estamos leyendo las guías del ministerio o los mismos documentos de Aprende en Casa, y establecen, ¿no?, la importancia de reconocer las necesidades de aprendizaje, la importancia de atenderlas, sobre todo también el aspecto de evaluación, que como ya hemos venido conversando, están estrechamente vinculados con la planificación. Entonces, definitivamente, sí es importante hacerlo y hacerlo de manera adecuada, ¿ya? Vamos a empezar, a ver, a agrandarlo para que puedan tener una mejor visión. Listo. Empezamos. ¿Qué debo de tener en cuenta para diseñar situaciones de evaluación? ¿Sí? Definitivamente, tenemos que ser conscientes de lo siguiente. En este primer proceso de evaluación diagnóstica, como ya hemos conversado además, no es aquella experiencia de aprendizaje, como su mismo nombre lo dice, porque vas a generar, ¿no?, esta movilización de capacidades en el estudiante a través de retos, planteamiento de situaciones, por allí algún problema o dificultad. No, esto no va a ocurrir en esta primera etapa. Por eso es que puntualmente, cuando vemos la guía que el ministerio establece para este proceso de evaluación diagnóstica, utilizan el término situaciones de evaluación. Y así lo vamos a determinar para marcar esta clara diferencia entre la que tenemos en el trabajo diario y cotidiano después del proceso de evaluación
en donde sí va a haber nuestra intervención, en donde sí va a haber nuestra retroalimentación, en donde sí va a haber, digamos, el recojo de evidencias para ver qué tanto está avanzando la competencia, a diferencia de lo que voy a recoger ahora en estas situaciones de evaluación. Voy a recoger evidencias para tener datos concretos, en donde voy a intentar intervenir lo menos posible en el hecho de generar, justamente valga la redundancia, estas situaciones de aprendizaje, sino es, voy a intervenir para condicionar el espacio, para brindarle herramientas y materiales a los niños para que ellos puedan trabajar sobre ellos. Y mi principal función va a ser observar, registrar y obviamente sacar un buen diagnóstico. ¿Qué es lo que hace el médico con nosotros? Exactamente lo mismo. Bien, entonces, estas experiencias de evaluación que ya estamos entendiendo que no es lo mismo que experiencias de aprendizaje cuando estamos trabajando durante el año, tiene que definir competencias, obviamente, porque toda experiencia o situación están basadas en competencias. Pero estas competencias son las que nosotros vamos a seleccionar. ¿Y por qué las selecciono? Porque no he encontrado en ningún documento, ¿no? Porque ayer hemos conversado de aquellos documentos que son fuentes de información, que no tengo datos, no tengo información, no logré desarrollarlas en su proceso adecuado, ¿no? Entonces no tengo datos. Ocurre también con nuestras colegas de 3 años que recién van a conocer a nuestros pequeños. No tenemos ningún tipo de información, ¿ya? Pero definitivamente tenemos que seleccionar algunas competencias. ¿Por qué? Porque va a ser imposible poder evaluar las 14 competencias en 15 días. ¿Sí? Entonces, de eso tengo que ser consciente. Y si me pongo en los zapatos de una colega de 4 y de 5 años, definitivamente esta selección sí tiene que ver con todos los datos que ya hay del 2021. ¿Ya? El recojo de las evidencias, el informe de progreso de los niños, los niveles de logro que están en el CIAGIE, todo eso. Si yo ahí ya tengo datos de la competencia, ya no tengo por qué evaluarlas ahora, porque ya las tengo. ¿Sí? Y solo elijo y depuro cuáles sí voy a trabajar, porque no tengo información cómo diagnosticar. ¿Ya? Aquí. Luego, el otro proceso importante es revisar los estándares de aprendizaje y los desempeños para definir el nivel de exigencia que vas a proponer para la situación significativa planteada. ¿Por qué los estándares? Recuerda que el estándar ha sido creado para establecer nuestra gran meta, ¿verdad? Ese estándar está establecido en el currículum para que al culminar 5 años los niños hayan logrado todo lo que allí menciona, ¿ya? ¿Y por qué los desempeños? ¿Por qué no competencias? ¿Por qué no capacidades? Porque sabemos que los desempeños son las acciones concretas que los niños van a realizar, acciones, hechos, ¿sí? Y es sobre lo que yo voy a mirar para registrar, ¿ya? Y además también nos habla del nivel de exigencia. Y esto es algo importante, queridas amigas, porque usualmente nosotros en las experiencias o situaciones de evaluación, en muchas ocasiones yo he podido observar que realizamos actividades muy planas. ¿A qué me refiero con actividades planas? Me refiero a aquellas situaciones en donde no exige mayor nivel de pensamiento de nuestros niños,
no lo exige. Es, digamos, lo que coloquialmente conocemos, es una actividad muy fácil, pues. Si, por ejemplo, yo voy a tener un dado y les voy a decir, ¿de qué color es el dado? ¿Cuántos puntitos tiene mi dado? ¿Qué puedo hacer con el dado? Ahora lo lanzo el dado y ¿qué número salió? O sea, esa es una actividad, ¿no? Que, por ejemplo, para 5 años es recontraplana, ¿no? Acuérdate que si yo planifico una evaluación o situación que va a estar enmarcada en esta evaluación diagnóstica, tiene que ser de un nivel de exigencia medio o alto, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda ver qué tanto movilizan esas capacidades, que no es más que buscar en sus saberes previos para que realmente ellos demuestren que saben. No memorísticamente, sino en esta combinación de hechos para que puedan llegar a alguna conclusión. Entonces, allí es donde realmente puedo medir y recoger los datos sincerados, ¿no? Más reales. Y además que van a saltar a la vista y obviamente yo que soy la evaluadora voy a poder captarlos con mayor facilidad. Porque si, por ejemplo, todos repiten el mismo numeral, todos cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos, entonces para mí como evaluador tendré que colocar lo mismo a todos, pues, porque no ves que todos hacen lo mismo, ¿sí? Entonces, en eso, por favor, tenemos que tener digamos, mucho cuidado en el momento que planteamos el nivel o grado de dificultad de la situación que vamos a plantear. Ojo, si ustedes están siguiendo conmigo todo este proceso de construcción, se dan cuenta que ya no hablamos netamente solo de actividades. ¿Qué hay? Hay, claro que sí. Pero de lo que hablamos en todo momento son de situaciones, ¿no? Situaciones en las cuales los niños se ven imbuidos, ¿no? Y tienen que accionar o hacer algo en esa situación, ¿ya? Y obviamente este proceso no es solamente en el diagnóstico, sino es para todo el año. Eh, una metáfora que conversábamos ayer con otro grupo de maestras con la que tuve también compartiendo en algunos instantes, decían, entiendo ahora que una situación es como la que nosotras entendíamos como un problema de matemáticas, ¿no? Como cuando nos decían, mira, estás haciendo la cola para entrar al circo, ¿no? Y tienes solamente 5 soles para disfrutar de todo lo que hay en el circo y claro, obviamente también para pagar tu entrada, ¿no? Entonces, con esos 5 soles, ¿qué podrías hacer si la entrada cuesta 4 soles? Y el combo de canchita con gaseosa cuesta 2 soles, ¿no? Te falta un sol. ¿Qué podrías hacer para comer algo mientras vas a ir viendo la función del circo, ¿no? Ese tipo de relaciones utilizaron este grupo de maestras para entender qué cosa es una situación. Es lo mismo que nosotras tenemos que plantear, ¿no? Estas situaciones que nos vamos a ir de compras al mercado, ya hay una situación, que de repente se acerca el nacimiento de mi hermanito, otra situación, que quizás mamá ya no está tanto tiempo en casa porque ahora trabaja fuera, esa es otra situación, y además real y muy significativa, ¿no? Otra situación puede ser las discusiones o pleitos entre hermanos porque no saben arreglar su cuarto y está todo desordenado, los juguetes con la ropa. Otra situación. En ese tipo de situaciones es donde yo voy a evaluar, es donde yo voy a plantear algo que deben hacer
para solucionar un problema, en el caso del conflicto de los hermanos, ¿no? Para ver alguna acción preventiva, de repente, ¿no? Porque mientras mamá está trabajando fuera de casa, yo ya tengo que aprender a cuidarme. ¿Esto qué quiere decir? No abrir la puerta, tener mucho más cuidado, no jugar con algunos elementos peligrosos en casa. Ya, y obviamente mis situaciones van a ir lidiando en este contexto. ¿Ya? Eso es evaluar en situaciones de evaluación y más adelante situaciones de aprendizaje. ¿Ya? Y acá justamente habla de eso, ¿no? Define la situación significativa que vas a plantearle a tu estudiante, ¿no? Entonces, para terminar de entender, esta situación es como imbuir a los niños en una realidad, ¿no? Y que sea significativo, o sea, que les haya pasado o que convivan en ese momento. Entonces ellos se van a sentir, obviamente, más identificados. Recordemos que mientras estemos todavía en este tipo de educación semipresencial, muchas de estas situaciones tienen que estar enmarcadas en contexto hogar, ¿ya? Porque van a pasar todavía tiempo en casa, ¿no? Y obviamente otras situaciones diferentes que vamos a poder generarlas en nuestra burbuja social, que va a ser nuestro trabajo cuando los chicos vayan a la escuela, ¿ya? Entonces, aquí es donde nosotras tenemos que plantear estas situaciones ya dentro del aspecto lúdico, ¿no? De plantear un juego o crear algún elemento para jugar o para comunicarnos, qué sé yo, ¿ya? Lo que tú veas que es conveniente como situación plantearle a los niños. Y cuando ya hayas definido qué situación vas a plantear y qué les vas a pedir que hagan en esa situación, ¿ya? ¿Ves? Vas a definir las producciones o actuaciones que esperas sean desarrolladas por los estudiantes, ¿no? Entonces, una vez ya que tengas una situación planteada y que tú estés segura que los chicos hayan entendido esta situación, vas a definir lo que les vas a pedir, ¿ya? El reto, el problema que tienen que solucionar, quizás la propuesta que tienen que dar, ¿no? O lo que deben, o lo que quisieran hacer, ¿ya? Allí, junto con ellos, para que obviamente los chicos actúen sobre lo que tú les vas a plantear. Y una vez que los chicos empiecen a hacer, ¿ya? Imagínate que tú tengas que pedirle a los chicos, ¿no? Que organicen su cocina de tal forma que la fruta, ¿no? Esté al alcance de ellos para que en el momento de los breaks que se tengan que dar o de las loncheras, ellos mismos puedan ir y cogerlas, ¿no? Y puedan lavarlo en el caño. Todos los niños tienen diferentes tipos de caños y obviamente algunos serán más altos. Entonces allí vas a ver, yo necesito un banquito. Uy, pero no hay banquitos. No, pero ¿sabes qué hice, Miss? Traje unos cubos de madera que tiene mi papá. Ese me puede servir. Va, lo trae, lo coloca. Ya, esto acá lo puedo lavar. Perfecto. Uy, pero la fruta está muy arriba. Mamá lo pone encima del refrigerador. ¿Y por qué lo pone? Porque ahí hay un sed. Bueno, todo eso ya va a ser el accionar del niño. Va a pedir ayuda a mamá, seguro a papá, colocará él, ubicará, buscará en casa qué le hace, qué le sirve. Y en todo ese actuar, tú, para que evalúes lo que está haciendo el niño, tienes que generar algunos criterios para poder evaluarlo, ¿no? Porque tú obviamente vas a evaluar procesos, porque todos van a actuar de manera distinta porque tienen diferentes elementos en el hogar además, ¿no?
No todos tienen lo mismo, no todos actuarán de la misma forma, no todos utilizarán las mismas herramientas. ¿Y cuál es la diferencia? Obviamente, los elementos materiales que tienen, pero también los saberes previos que ellos tienen aquí en su pensamiento, para que ellos busquen en la cabecita a ver qué cosa pueden hacer sobre lo que les has pedido. Y estos criterios de evaluación son, digamos, la lista de acciones que tú vas a ir, ¿no? Diciendo, ya, si yo necesito que ellos organicen el frutero, que esté al alcance de ellos para que ellos puedan solos coger y lavar la fruta y comerla, entonces mi criterio de evaluación puede ser que lo ubiquen en un lugar que esté a su alcance, ¿verdad? Que organicen las frutas para que no solamente haya una, sino varias, o sea, que las ordenen, ¿no? Ahí podría ser otro criterio. Otro criterio podría ser que para que quizás el caño es imposible que llegue, pero seleccionar frutas que no necesiten ser lavadas, sino ser peladas, ¿no? Y así pueda fácilmente comer la fruta, ¿ya? Otro criterio podría ser, por ejemplo, que si en algún momento, por ejemplo, hubiese alguna fruta que necesita ser lavada y él no tiene acceso al caño porque es muy alto, allí en esas situaciones pida ayuda a algún adulto para que por favor lo haga, ¿no? Podría ser. O quizás que por allí también le solicite y le diga, ¿me puedes pasar una bandejita con agua para allí poder lavarlo? ¿No? Listo. Otro criterio puede ser que utilice los materiales necesarios como para que esto sea degustado de manera correcta, o sea, que por ahí cerca utilice un secador, ¿no? Que seque la fruta y que se siente, que busque, que haya considerado además que también cerca y a su alcance hayan quizás algunos pirex de plástico que ellos puedan coger, para poder, qué sé yo, si es mandarina, sacarlos por tajos y todo eso. Entonces, con todos estos criterios que tú estás elaborando, vas a ir midiendo cómo está actuando tu niño. Algunos harán todo lo que he mencionado, otros harán solo 2 y algunos no harán ninguno de los criterios que has mencionado. Eso es lo que a ti te va a permitir diagnosticar cómo es que está tu niño en referencia a las competencias que estás movilizando. ¿Sí? Y eso es la función que tienen los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación se van construyendo según la situación y lo que tú le pides al niño que realice. ¿Ya? Por eso es muy difícil generar un criterio de evaluación cuando tu actividad, ya no hablo de situación, sino cuando tu actividad es tan plana, ¿no? ¿Recuerdan cómo evaluábamos antes? ¿No? Preparábamos nuestros cuadernillos, ¿no? Para que los niños corten, para que los chicos coloreen, para que los chicos hagan algún trazo, para que los niños se embolillen y peguen. Ya. Frente a esas acciones o actividades del niño, ¿cuáles serían mis únicos criterios de evaluación? Que siga la consigna establecida. Y el resto de las competencias, ¿cómo veo yo cómo moviliza esas capacidades? Entonces, ese tipo de evaluación no es pertinente para una evaluación por competencias que tenemos que realizar porque finalmente nuestro currículum lo que nos pide es desarrollo de competencias y obviamente es lo que voy a evaluar. ¿Sí? A ver, sigamos entonces. Ustedes, si tienen aquí alguna duda, pregunta, por favor, no duden en hacerla. Bien. Y para implementar estas situaciones, ¿no? Que estoy viendo que tienen que ser potentes, que tienen que ser realmente significativas para el niño, para yo poder hacer todo mi proceso de evaluación diagnóstica, tengo que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Mis estudiantes tienen que conocer
¿Qué cosa quiero yo que hagan? Y lo tienen que entender. O sea, no es que yo dé una consigna, no, sino es que yo pida, ¿no? Alguna situación, acción o producto, ¿no? Que el niño tenga claro que debe hacer, ¿ya? Y obviamente en la situación que tú le estás planteando, no en la que él quiera o se imagine, no, sino en la situación que tú le estás planteando, ¿ya? Porque, valgan verdades, estas situaciones tienen que ser comunicadas al niño para que se meta, ¿no? Igual como para seguir con la metáfora del problema, ¿no? Del problema matemático. Entonces, para que él se involucre en el problema y pueda hacer todo lo que aquí le piden. Entonces, tenemos que asegurarnos que los pequeños lo comprendan. Recordemos que nuestro público son niños de 3 a 5 años. Allí entra toda nuestra experiencia pedagógica, ¿no? Nuestra facilidad de comunicar, utilizar un lenguaje sencillo, plantear situaciones que yo esté segura que mi niño vive. Por eso tiene que ser significativa, sobre todo en nuestro nivel inicial. No digo que en primaria y secundaria no tengan que hacerlo, claro que también debe ser significativa, pero en nuestro nivel mucho más, porque tenemos que jalar su nivel de atención y embuirlos en esta situación, ¿ya? Y obviamente presentar la situación. Hay que imaginar que estamos en la playa. ¿Ustedes han ido a la punta? ¿Han visitado alguna playa del Perú en estas vacaciones? Ya, no fuiste a la playa. Si te das cuenta que todo el mundo solo te mira y nadie participa y nadie se emociona y nadie te dice nada, de inmediato ese es un indicador que para el niño no es significativo. No fue a la playa, no salió, ¿no? O por lo menos no tuvo esa experiencia. Entonces, de inmediato tienes que cambiar la situación, porque obviamente ningún niño te va a entender una situación que no ha vivenciado. ¿Ya? A eso vamos. Por eso tiene que ser significativa. ¿Ya? Y finalmente, comunicar con claridad cuáles son los criterios de evaluación que se tomarán en cuenta. Y yo, maestra, formular los criterios para evaluar. ¿Ya? Aquí hay dos procesos, chicas. El comunicar los criterios y que obviamente yo los haya previamente formulado. Pero aquí hay un ojo, como le digo yo, ¿no? Como cuando nos ponen alertas, ¿no? Ojo, ¿no? Lee, atento, ¿no? Cuando nosotros elaboramos nuestros criterios de evaluación, a diferencia de los otros niveles que se lo decimos a los estudiantes y ellos ya saben cómo la profesora me va a evaluar, qué va a tomar en cuenta para ponerme la nota, en inicial hay un plus. Estos criterios de evaluación, quienes los deben de manejar y conocer, aparte del niño, son los padres de familia. Porque los padres de familia te van a ayudar a ti a encaminar todos los procesos para que logren lo que tú has establecido como reto en la situación, ¿no? O para que logren lo que les has pedido, ¿no? En esta situación que has planteado. Entonces, aquí nosotras, las maestras de inicial, tenemos que planificar nuestras experiencias diagnósticas y informarles al papá cuáles van a ser mis criterios de evaluación. Y así como lo hago en la etapa diagnóstica, cada una de mis experiencias de aprendizaje, que voy a trabajar cada 15 días, me imagino, igual, al inicio tengo que preparar mi cuadrito de criterios de evaluación y enviárselo a papá, ya sea por WhatsApp o quizás en una pequeña reunión al inicio, antes que empieces tu experiencia de aprendizaje, haces que los papitos allí se saluden y les dicen, mire papitos,
durante esta experiencia de aprendizaje que dura 15 días, sus niños tienen que lograr criterio 1, criterio 2, criterio 3, criterio 4. Esto. Y con esta matriz o con este cuadrito o con todas estas ideas, yo voy a evaluar a tu niño para saber cómo es que está avanzando en la competencia. Entonces, ¿cuál es la función del papá? Recordemos que los niños, según el número de estudiantes que tenemos matriculados, van a ir 1, 2, o quizás cuando tenemos 20 niños o 20 y tantos niños, irán 3 veces a la semana, también dependiendo del aforo, que ya lo hemos conversado. Entonces, esos otros 2 días que ellos van a recibir asincrónica, el papá te tiene que ayudar, pues. El papá tiene que seguir avanzando en lo que ya tiene claro que va a elaborar, que va a ser un producto, o que va a investigar, ¿no? O que va a solucionar algún problema, o va a tener que cambiar algunas conductas de sus niños. ¿Ya? Ellos te tienen que seguir con el aprendizaje en esos días, porque a todo lo que tú les dejes como actividad de refuerzo que hagan en casa, el papá tiene que entender la intención del maestro, por qué deja puntualmente esa acción que realice el niño, porque está encaminando a que esos criterios se cumplan. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Y todo lo que hemos conversado, quizás podamos ya haberlo escuchado e intentado plantearlo, ¿no? Porque esto de trabajar experiencias de aprendizaje no es nuevo. Tiene la misma lógica del trabajo en proyectos antes de pandemia. Y después de pandemia, a excepción del 2020, que sí tuvimos activities total, en el 2021 ya podíamos haberlo realizado. Es más, hay una guía que paso a paso te dice qué hacer. Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Ya? Y uno de los pasos importantes es en esta etapa diagnóstica, porque es la más potente, la más importante de todo el año, ¿ya? Entonces, te dice, paso 1, busca los datos e información de aquellos elementos que te puedan entregar esa información de los años anteriores. Ya, eso ya lo vimos, ya lo entendimos. Ya busqué el informe de progreso, ya tengo el CIAGIE, ya, eso ya lo sé. Paso número 2. Tienes que seleccionar en un cuadro qué competencias has trabajado y en qué nivel de desarrollo se encuentra. ¿Por qué? Porque puede ser que yo he trabajado, y se los hablo por experiencia propia, ¿no? Desde mi experiencia como docente. El año pasado yo he trabajado competencias de ciencia, ¿no? Que es el INDAGA. Y lo habré trabajado pues unas 4 o 5 veces durante el año. Pero si yo me pongo a analizar si es que realmente mis niños han cumplido con todo el proceso que requiere la competencia, yo cuando veo y digo, y llego a esa competencia, yo tengo que poner un no. ¿Por qué? Porque si yo leo la competencia, ¿no? Y leo los desempeños para ciencia puntualmente, tengo que trabajarlos todos para decir que el niño está trabajando dentro de la indagación. ¿Ya? Está investigando con ese tipo de investigación. Y como cuando yo trabajaba usualmente estas competencias, mis niños eran muy itinerantes, ¿no? Tenía 10 o 12 un día, a mi conexión siguiente, volví a tener 12 o 13, pero ya faltaban los que no habían ido a la primera clase y ahora tenía niños nuevos, o sea que no me habían escuchado la clase anterior, te digo.
Entonces era demasiado itinerante y son muy pocos los niños que terminaban el proceso desde el inicio hasta el final. ¿Sí? Entonces, en todo caso, yo tengo que ser consciente en qué nivel de desarrollo, está, ¿no? Si yo coloco sí, ¿no? Veré, lo desarrollé y mis estudiantes se encuentran en inicio, se encuentran en desarrollo o se encuentran en logro. O sea, ya ha sido exitosamente trabajada la competencia. Yo hago esa evaluación como maestra, yo, ¿sí? También, ¿qué tengo que tener en cuenta? Recordemos que las personas o las docentes que han seguido el Aprenda en Casa, literalmente tal y como lo planteaba en sus experiencias de aprendizaje, han dejado de trabajarse muchas competencias porque se han priorizado las que el gobierno estableció, que en su mayoría han sido las de personal social con el soporte emocional, las de comunicación, ¿verdad? Y por allí el año pasado ya intentamos trabajar un poquito más de matemáticas, porque el año anterior todo daba vuelta entre esas competencias nada más, porque obviamente según la coyuntura, el gobierno había priorizado eso, ¿no? Entonces, se dejaron de trabajar algunas competencias, sí o sí, ¿no? Quien bueno, finalmente aquí no es sincera realmente en el trabajo, se va a perjudicar ella misma, porque si a todo coloca sí, 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 entonces pues quiere decir que todos los niños han logrado todo, que todos han estado conectados, que todos han participado en el envío de evidencias, que todos han sido evaluados por competencia, que han logrado todos los criterios que tú has establecido, ¿no? Entonces, aquí es realmente un diagnóstico a detalle, ¿no? Por eso es que te dice, busca, o sea, la memoria es un elemento bastante frágil, no es solamente lo que tú en este momento te acuerdas, no, recurre a tus otros elementos que puntualmente allí los plantea, ¿no? Y dice el portafolio, las libretas, las evidencias, si tienes Classroom, entra a tu Classroom, si los organizaste por carpetas, entra a las carpetas de tus estudiantes, fíjate las evidencias, ¿no? Aquí también que las evidencias estén acorde a la competencia y el desempeño, ¿no? Porque también tuvimos una etapa de error pensando en que siempre las evidencias iban a caer en fotografías, o por allí después ya cambiamos a audio, por allí pedíamos videos, pero ciertamente nosotras que estamos en aula sabemos que pedir videos tras videos, que es lo idóneo para poder ver el actuar concreto del niño, tenía muchas complicaciones porque habían plataformas que no subían ya porque tanto video que enviaban llegaba al colapso, ¿no? Llegaba a su capacidad máxima y ya no entraba un video más, o porque a veces los papás decían, Miss, es que no tengo megas, no he recargado mi celular, no pasa un video, y todas las circunstancias que hemos vivido los 2 años anteriores. Entonces, todo eso tenemos que evaluar, ¿ya? Y ese es el ejercicio que vamos a tener como reto el día de hoy, ¿sí? No se preocupe que van a recibir el Word para poder empezar a trabajarlo. Vamos a hacer como el día de ayer algunos ejemplos, nosotras, para que puedan entender cómo es que lo van a llenar, ¿ya? Sigamos entonces con la información para luego abocarnos a la construcción. Y una vez que terminemos de hacer este cuadro, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener algunos marcados en inicio, otros en desarrollo y otros ya que se han logrado exitosamente. Las competencias, chicas, que se marquen, ay, discúlpenme, es inevitable. A ver, ¿qué pase? Porque si no, no nos van a escuchar. A veces eso sucede cuando estamos en clase, también nos sucede que pasa
los vendedores, ¿no? Es un poco inevitable, no le podemos decir no fácil. Así es. Creo que ya pasó Bueno, ya. ya pasó. Entonces, una vez que tú ya tengas lleno tu cuadro, todas las competencias que tú hayas marcado en inicio son tus necesidades de aprendizaje. ¿No ves que no hemos podido desarrollarlo mucho más? Y esas competencias que tú tengas el X en inicio son las que vas a planificar de manera urgente porque son tus necesidades de aprendizaje para este año 2022. Bien, entonces seguro que van a decir lo mismo que el grupo anterior. Ay, pero así era, si me hubieran explicado, ya ahí podría haberlo hecho mejor. Claro, lo que pasa es que a veces hay un poco de confusión, ¿no? Del hecho de el cómo hacer las cosas. Sabemos que tenemos que atender las necesidades de aprendizaje, eso lo decimos. El problema es cómo lo hacemos. Y aquí tiene que surgir este tipo de matrices, porque, ojo, este cuadro que estamos viendo aquí no es la única opción. Pueden haber otras matrices más con diferentes distribuciones. Lo importante es que lleguemos al objetivo que es darnos cuenta y tener ahí frente a tus ojos cuáles son las competencias que están aún en nivel inicio y que necesitas desarrollarlas. ¿Para qué? Para lograr el estándar. Si yo no sigo y paso al siguiente nivel, que es el proceso, y sigo avanzando al nivel de logro, entonces jamás podría llegar al estándar. ¿Sí? Entonces, es así como yo tengo que ir viendo, capturando mis necesidades de aprendizaje para que esas como prioridad las empiece a planificar. Sí, mi Severi, pero ¿qué va a pasar si en el programa me dan, no sé, la situación del mercado y yo necesito trabajar competencias de matemáticas? Lo puedes hacer. Acuérdense que las situaciones no tienen competencias específicas. Solamente tú captas la situación que plantea el programa de televisión y tú planteas actividades de matemáticas y le generas tus criterios al desempeño. Ya está, no hay ninguna situación que te ate de manera exclusiva a un área específica. No, pero no va a coincidir. Claro que coincide, porque quien lo va a hacer coincidir eres tú. ¿Ya? No sabemos hasta este momento cuál va a ser la dinámica de Aprendo en Casa. Sabemos que va a haber, pero no sabemos cuál va a ser la dinámica. Por lógica, define que van a tener algunas situaciones que van a ir pasando y que obviamente nos pueden servir a nosotros para desarrollar cualquier actividad de las áreas y competencias que nosotras hayamos seleccionado como prioridad, ¿no? Situaciones me refiero, por ejemplo, va a ser inevitable una situación del Día de la Madre porque a nivel nacional se celebra. Esa es una situación significativa. Pero que allí tú puedas trabajar hasta ciencia, puedes trabajar, porque si por allí hay algo que vas a mezclar, va a haber transformación de elementos, qué sé yo, haces tus labiales, pues tus perfumes, o sea, cualquier área, chicas. La situación justamente es una situación porque te abre el abanico de posibilidades para trabajar el área que tú hayas priorizado como necesidad. Igual seguro vamos a tener alguna situación de fiestas patrias porque lo celebramos a nivel nacional, igual Navidad. Esas situaciones son inevitables porque para todos nuestros niños son significativas. No hay ni vuelta que darle allí, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Por eso dice aquí, a partir de la información consolidada, se pueden llevar a cabo las siguientes acciones. Esta información consolidada es la que vamos a trabajar en este cuadro, ¿ya? ¿Qué es el único? No es el único, pueden encontrar otros. Lo importante es que tengan la información. Dice, identifica aquellas competencias que requieran de mayor progreso. ¿Ven? Eso es lo que yo les decía.
requieran mayor, o sea, necesiten seguir avanzando, que no se deben quedar ya en inicio, ¿ya? Punto número 1. 2, revisar la planificación anual de experiencias de aprendizaje del Aprendo en Casa, ¿ya? Situaciones que han habido los años anteriores, quizás haya este año, pero así haya, ¿no? Que va a ser lo que va a marcar a nivel nacional. Recuerda que nada es una camisa de fuerza, ¿ya? Y menos ahora que vamos a tener la oportunidad de tener contacto ya con nuestros estudiantes. Así que esto, a pesar de que tengamos una propuesta, podemos nosotras variarla, ¿ya? Y finalmente dice, organizar la información de tus estudiantes por competencias, ayudado por la tabla anterior, la que les he mostrado, ¿no? Porque ahí voy a tener claramente, ¿no? Porque como voy a identificar competencias que hay en inicio, también me voy a dar cuenta que hay competencias que yo evalúo y diagnostico que están en proceso, o sea que no están tan mal. Sobre todo van a estar allí las de personal social y las de comunicación, que es a las que les hemos dado con mucho ahínco estos 2 años atrás. Entonces, por lógica y por ende, nuestros pequeñitos han desarrollado esas competencias. Entonces, en muchos de los casos, esas competencias sí estarán quizás en progreso, o perdón, quizás en desarrollo o quizás en logros también, ¿ya? Y obviamente, esas que ya están en logro no quiere decir que jamás durante todo el año no la voy a tocar. Sí la voy a tocar, ¿no? Pero las voy a tocar con un nivel de dificultad mucho más alto, porque según mi criterio de evaluación, ya ellos lo han logrado, entonces ya le voy a dar un mayor grado de dificultad y allí es donde puedo jalar algunas características de la misma competencia que está en el grado superior, ¿sí? Entonces, allí es donde la puedo jalar, siempre y cuando yo en mi tabla tenga diagnosticada que esa competencia se ha desarrollado exitosamente, ¿ya? ¿Qué más dice acá? Dice, ¿por qué necesito evaluar antes de iniciar el trabajo con mis estudiantes? Y esta diapositiva sí es muy importante tenerlo así realmente a conciencia. Si yo no evalúo, ¿sí? No tengo la información certera de en qué nivel están mis competencias, que me ayuda a la tabla anterior, ¿ya? Por eso, miren lo que dice acá. Me permite conocer el nivel de desarrollo de las competencias de mis estudiantes y esto me va a ayudar ¿a qué? Me va a ayudar a brindarles información sobre sus avances y dificultades y los aspectos en los que necesitamos enfocarnos para avanzar. ¿Sí? Sobre todo eso. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra etapa diagnóstica concluye en dos documentos. No es solo el hecho de evaluar y ya está, y yo tengo mi registro, yo tengo mi tabla, ya los identifiqué y empiezo a trabajar con mi primera experiencia de aprendizaje. No. El proceso es evalúa, recoge datos, analiza datos, recoge los datos que no tienes a través de experiencias diagnósticas en 15 días y finalmente terminas en 2 informes. Un informe que vas a entregar a los papás, o sea, un informe personal de los niños, ¿no? Para que tú te sientes con el papá y le digas, mira, papito, así estamos iniciando el año 2022 con tu pequeño. Necesitamos priorizar y unir fuerzas en esta competencia porque aún tu pequeñito está en inicio. Necesitamos salir de este casillero y pasar a la siguiente etapa y con vuestra ayuda eso se logrará, ¿ya? Ese es el primer informe, que es el informe por niño. Y el segundo, que es el informe por grupo estudiantil, ¿ya?
Y es el que se entrega del aula y es el que te va a permitir a ti planificar y organizar las siguientes experiencias de aprendizaje de todo el año, ya, ¿sí? Entonces, ahí tienes esos 2 informes como resultados, que obviamente te va a permitir avanzar, pues, porque si tú no tienes estos datos y vas a empezar a trabajar a ciegas, en algunos le vas a dar a la tinca, genial, pero en otros ya no, porque en otros quizás planteas una situación muy difícil que los chicos no hagan, o quizás planteas una situación muy fácil que es pérdida de tiempo, porque no le das el grado de dificultad que ellos necesitan. Entonces, allí es donde el tiempo va avanzando y no permites que estas competencias vayan desarrollándose, ¿ya? Y finalmente es utilizar la información que estamos recogiendo, es utilizarla, como yo les decía ayer también al grupo de maestras con la que compartí. Tenemos que utilizar, amigas, lo que recogemos. No puede ser que la encarpetemos, la cerremos en mi archivito y ya no la vea más, hasta cuando tenga que armar mi carpeta digital y colocarla allí, ya está. No, esta es una información que se va reanudando. ¿Recuerdan el PPT que vimos ayer? Tenemos que ser conscientes que no solo evaluamos diagnósticamente al inicio del año. El proceso de evaluar, diagnosticar, planificar es el proceso que se hace durante todo el año, no es solamente al inicio. Bien. Y segundo, plantear situaciones retadoras. Retadoras. En otras palabras, difíciles para que el niño realmente piense cómo va a ser y no actividades planas ni memorísticas, ¿ya? Obviamente tienen que ser alcanzables, ¿no? Porque tú ya sabes hasta dónde podrían reaccionar tus niños ante una situación así. Que le pongan énfasis en los aspectos claves no desarrollados, ¿no? Porque tú ya sabes puntualmente qué le falta, ¿ya? ¿Qué le falta? Entonces allí es donde puntualmente vas a trabajar. Y además, dentro de todo también, te va a permitir hacer una retroalimentación personalizada. Porque cuando tú entregas un informe niño a niño, ese informe te tiene que servir a ti cuando hagas el proceso de retroalimentación, porque sabes puntualmente qué le falta completar a tu niño y en eso retroalimentas, ¿ya? Por eso es que la retroalimentación es un proceso individual, porque como ya nos vamos a dar cuenta cuando hagamos niño a niño este proceso, que no todos los niños pues tienen los mismos procesos de competencia. Y aquí la tabla me lo va a demostrar, ¿ya? También me va a permitir conocer las fortalezas de los estudiantes para realizar un mejor proceso de mediación, que era justamente lo que les estaba comentando. Y sobre todo, ayudar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes para que este sea más rápido y sin tantos retrocesos. ¿Ya? Les decía que sea más rápido porque va a permitir un avance continuo, ¿no? Porque tú haces actividades concatenadas. Y obviamente siempre lo hemos dicho, sí, de lo más simple a lo más complejo, claro, de lo más simple a lo más complejo, porque tú eres consciente de eso, ¿no? Y eso permite que avance. Y no vas a tener estos retrocesos en el sentido en el que planteas algo muy difícil que ellos no lo pueden hacer, o planteas algo muy fácil que ellos lo van a hacer y todos te van a responder y no va a haber ningún interés alguno. Y de eso obviamente tú te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces, esos son retrocesos. Y ahora, con mucha más razón que antes de la pandemia, una clase, ¿no? O una actividad, una experiencia de aprendizaje que realizas con tus niños, que los vas a ver 2 veces o 3 veces a la semana, dependiendo de cómo te hayas organizado, que pierdas un día en una actividad plana, que tú veas que los chicos ni A, ni B, ni C no avanzan, no hacen nada, o sea, están aburridos, están inquietos, están malcriados, no están concentrados. Entonces, definitivamente es una pérdida del tiempo, ¿no?
en eso también tienes que ser consciente. Los chicos van a venir realmente, digámoslo entre comillas, desatados, ¿no? Y visionando un poco esa realidad, va a ser así porque nosotros sabemos que han estado mucho tiempo alejados de las aulas. No tienen ese tipo de convivencia. Entonces, definitivamente la única forma de otra vez, ¿no?, encauzarlos a una rutina escolar va a tener que ser proponerles experiencias retadoras, experiencias que causen realmente que ellos se interesen, ¿no? Que sean realmente atrapadoras de su interés. ¿Ya? Eso va a tener que suceder, porque de lo contrario vamos a perder el control total, ¿no? Entonces, eso también es algo importante que nos da como información de evaluación diagnóstica. ¿Sí? A ver, chicas, hasta aquí.